Elemento central en muchas de sus obras, Fuentes siempre se mantuvo cercano y opinando sobre la situación política mexicana, escribiendo artículos sobre cuestiones de actualidad. En su papel de intelectual y figura pública tuvo lugar una de sus actuaciones más polémicas cuando defendió al presidente Luis Echeverría de las acusaciones que lo señalaron como responsable de la matanza de Corpus Christi del 10 de junio de 1971, en medio de una polémica que dividió a la intelectualidad mexicana de la época entre quienes criticaban y quienes apoyaban al gobierno bajo la consigna o Echeverría o el fascismo. Entre 1975 y 1977 ocupó el cargo de embajador en Francia como homenaje a su padre. Durante su gestión abrió las puertas de la embajada a los refugiados políticos latinoamericanos y a los de la resistencia española. Asimismo, actuó como delegado en la Conferencia sobre Ciencia y Desarrollo en Dubrovnik, Yugoslavia. Renunció al cargo durante el gobierno de José López Portillo en protesta por el nombramiento del expresidente Díaz Ordaz como primer embajador de México en España después de la muerte de Francisco Franco. También, a la manera de Octavio Paz, era un crítico acérrimo de la matanza del 2 de octubre del 68, que por cierto no olvidamos. En diversas ocasiones habló favorablemente de Fidel Castro, aunque en algunas otras le puso reparos importantes. Elogió también la apertura de Raúl Castro, fue amigo personal de hombres poderosos de la política mundial, fíjense nada más, como Bill Clinton o Jacques Chirac, y de la economía empresarial como Alberto Cortina, ACS, Banco Zaragozano, y el empresario Javier Merino, el propietario de la multinacional Camper, el mallorquín Llorenç Fluxa, Alfredo Sainz, vicepresidente del Banco Santander, los millonarios Josep María Ollé, Leopoldo Rodés o el hotelero Simón Pedro Barceló, del Grupo Barceló, que seguramente ustedes saben que tiene un grupo de hoteles. En las elecciones federales en México de 2006, acabó criticando duramente al candidato de izquierda Andrés Manuel López Obrador. Tras el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, al principio se mostró favorable a la candidatura de López Obrador para los comicios de 2012, pero poco antes de su muerte calificó, disculpen ustedes, tanto a este como a los otros candidatos, Enrique Peña Nieto y Josefina Vázquez Mota, de mediocres y poco interesantes. Fíjense ustedes qué valor tenía este hombre y qué alcances tendría y qué niveles y qué miras tendría que le permitían o se le permitió hacer esta crítica acérrima al que hoy es el presidente de la República. Y aseguró que no votaría por ninguno de ellos, al mismo tiempo que lamentó que el jefe de gobierno del DF, en aquel momento Marcelo Ebrard, estuviera ausente de la contienda porque en su opinión era el más inteligente. Fuentes y el cine. Comentamos algo acerca de su pasión por el cine. Gran aficionado al cine. Escribió guiones para numerosas películas como Las dos Helenas, film corto basado en un cuento homónimo y dirigida en 1964 por José Luis Ibáñez, director de otra cinta. Las dos cautivas, también basada en una historia de Fuentes. El Gallo de Oro, en 1964, adaptación conjunto con Gabriel García Márquez y el director de la película Roberto Gabaldón, de la novela corta homónima de Juan Rulfo. Un alma pura, en 1965. Tiempo de morir, 1966, junto o en conjunto con Gabriel García Márquez. Pedro Páramo, adaptación de la novela de Juan Rulfo, con Carlos Velo, director, y Manuel Barbachano Ponce, en 1967. El Ignacio, también adaptado de un cuento de Juan Rulfo, en 1975. El mexicano Juan Ibáñez rodó en 1965 Un alma pura. Sergio Oljovich filmó Muñeca Reina en 1972 y en 1988. Orlando Merino realizó el mediometraje Vieja Moralidad. Estas tres películas se basan en relatos homónimos del libro de cuentos de Fuentes Cantar de Ciegos. Su novela, La cabeza de la hidra, fue llevada al cine en 1981 por el director mexicano Paul Leduc, bajo el título de Complot Petrolero y con guión del propio Fuentes. El argentino Luis Puenzo filmó en 1989 Gringo Viejo, produjo la serie televisiva El espejo enterrado, que se comenzó a difundir en 1992 y sobre cuya base se publicó el libro homónimo.
El profesor Lanin Quirurco de la Universidad de Arizona ha demostrado en The Shutter Screen, Myth and Demystification in the Art of Carlos Fuentes and Billy Wilder, New Orleans, University Press of the South, in Magic Lens. The transformation of the visual arts in the narrative world of Carlos Fuentes, New Orleans, University Press of the South 2010, la influencia de Carlos Fuentes en el cine norteamericano y la del séptimo arte en la obra literaria del escritor. Carlos Fuentes falleció en la Ciudad de México el 15 de mayo de 2012 a los 83 años debido a una hemorragia masiva originada por una úlcera gástrica. El 16 de mayo, sus restos fueron homenajeados en el Palacio de Bellas Artes y posteriormente fueron cremados para ser depositados en el cementerio de Montparnasse en París, donde descansan los restos de sus hijos Carlos y Natasha. El Consejo Nacional para la Cultura y las Artes de México creó en julio de 2012, en honor al escritor, el Premio Internacional Carlos Fuentes a la creación literaria en el idioma español. El galardón, que se entrega anualmente el 11 de noviembre, día del nacimiento del escritor, distingue el conjunto de una obra y con $250,000 será el segundo premio literario mejor dotado de Hispanoamérica después del planeta. Fuentes escribió hasta el final de su vida. Dejó terminada la novela Federico en su balcón, que salió a la luz en noviembre de 2012, y había empezado otra llamada tentativamente El baile del centenario. A partir de su fallecimiento se le han rendido una serie de homenajes por parte de escritores e instituciones, entre las que destacan el homenaje realizado en Nueva York por los escritores Ángel Palou, Jorge Volpi y Antonio López Ortega. En este, Ángel Palou explicó: lo que siempre fue muy sorprendente es lo que Jorge Volpi y yo dijimos, la generosidad absoluta de Carlos para tratarnos como si fuéramos de su propia generación, de leernos y preguntarnos sobre obras, de conversar con nosotros. 5 homenajes realizados en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, en el que figuras como Ángeles Mastretta, Gonzalo Celorio, Cristina Rivera Garza, Javier Velasco y Rosa Beltrán recordaron no solo algunas de las obras de Carlos Fuentes, sino también anécdotas vividas junto al escritor. François Hollande, presidente francés, también fue una de las figuras importantes que rindió homenaje a Fuentes, quien, según sus palabras, fue gran escritor de la identidad mexicana y un gran amigo de Francia. En el 84 aniversario del nacimiento de Fuentes, amigos y allegados le rindieron un homenaje en el Teatro Juan Ruiz de Alarcón del Centro Cultural de la UNAM. En 2013 sus amigos Rafael Tovar, Héctor Aguilar Camín, por cierto, Rafael Tovar apenas desaparecido, Héctor Aguilar Camín, y el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, Juan Ramón de la Fuente, le rindieron un homenaje con motivo del primer aniversario de su muerte. La Edad del Tiempo. La Edad del Tiempo es el nombre que Carlos Fuentes le dio al conjunto de su obra narrativa a partir de 1987. A la manera de la comedia humana de Honorato de Balzac, el escritor mexicano aglutinó sus novelas en grupo, a menudo cambiándolas de lugar e incluso agregando títulos tentativos de obras futuras que nunca escribió. Muchas novelas quedaron sin entrar en ningún grupo, como obras independientes dentro de su programa narrativo. Las obras de Fuentes tienen 3 elementos recurrentes: el rescate y la reflexión de la historia, el estudio del ejercicio y las estructuras del poder, y el análisis de la problemática de la sociedad mexicana en cada época. Saludo a Artipes, Criti, Pedro Huerta, mi querido Pedrito, Armando, ¿cómo estás? Mi querido Tocayo, Laura de Alba, Toñito Gutiérrez, hasta Monterrey, Pedro Lanzagorta, y a todos los que me han hecho favor de ver el día de hoy en Cápsulas en Gotas, los que no pudieron. Aquí queda subido en unos 10-15 minutos nuestro video en Facebook, tanto de Seguros como de Armando Valencia, de Periscope. Agradezco el interés que tienen por este programa, agradezco su cariño, su solidaridad y sobre todo su compañía. Como siempre, su amigo Armando Valencia se despide, no sin antes decirle que los espero mañana en Personas y Bienes o Bienes y Personas. Mucho trabajo tenemos todavía que realizar. Vamos a cumplir ya 2 años en Personas y Bienes en el mes de abril. Estén pendientes porque vamos a hacer un resumen, una síntesis interesante para todos ustedes. Mi aprecio, mi cariño y mi respeto para todos. Los saludó Armando Valencia. ¡Chao! Hasta mañana.
Gracias.